Vamos a dar comienzo a nuestra charla. Entonces, bienvenidos a la charla de equipos de protección personal, donde vamos a hablar de generalidades y su papel en el COVID. Hoy tenemos invitados a dos personas muy especiales, que son el capitán Edison Duzán y el doctor Alejandro Gómez. El capitán Edison Duzán es comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y hace parte de la mesa técnica de rescate vehicular. Adicional a eso, pues tiene mucha experiencia en cursos de educación continua, es instructor de PHTLS, de EVOS, de la NAEMT. Y es miembro fundador de FIRE Colombia. Él nos va a estar enseñando todo lo que tiene que ver con las generalidades de los equipos de protección personal. Adicionalmente vamos a tener al doctor Alejandro Gómez, que él es médico de la Universidad de Antioquia, es tecnólogo en atención prehospitalaria, bombero también del Cuerpo de Voluntarios de Envigado y de Bomberos Medellín. Durante mucho tiempo estuvo vinculado a estas entidades de bomberos, donde se formó en todo lo que tenía que ver con materiales peligrosos y es la razón por la cual lo tenemos acá. Actualmente es profesor de la UNAC y es el director médico de Bomberos Sabaneta. Entonces él también nos va a acompañar. Inicialmente quería empezar con una actividad. Quisiera que todos se conectaran a esta página, se llama Menti, para que hiciéramos una actividad. Y esta actividad es responder dos preguntas, son dos preguntas muy sencillas. La primera pregunta es esta. Vamos a dar 2 minutos mientras se conectan y es, ¿qué tanto le enseñaron de equipo de protección personal durante su formación como profesional? Vamos a dar 2 minutos. La idea es que entren a esta página, Menti, y usen este código, les va a pedir este código 243729. Vamos a dar 2 minutos. Para los que no han podido entrar, por favor, entren a mentin.com y ponen el código 243729. Creo que todavía no se han conectado. ¿Me están escuchando? Por favor, para que me respondan en el chat si me están escuchando. Ok, vale. Aquí está la encuesta. Mentin con el código 243729. Ok, vale. Entonces vamos. Mira, ya empezaron a responder. Ya empezaron a responder. Ya hay 2 personas que están respondiendo.
Ya van 6 personas. Muy bien, ya van 11 personas. 13 personas. En general, lo que llevamos hasta el momento de las 13 personas que hayan entrado, 14 personas, es que lo que predomina es de regular a poco. Como respuestas principales en la enseñanza sobre equipos de protección personal en la formación como profesionales. Ya van 19 personas, en este momento tenemos 32 personas conectadas. 20 personas, sigue siendo predominante regular o poco. Listo, vamos a pasar a la siguiente pregunta mientras todos terminan de entrar. La siguiente pregunta es esta, y es, ¿qué palabra les expresan sus sentimientos? Ya la estaban respondiendo. Sus sentimientos al saber que tiene que atender un paciente sospechoso o confirmado con COVID-19. Entonces, de esta ya van 12 personas que han respondido, las otras personas pueden ir respondiendo. Ok, tenemos 32 personas en este momento conectados por Zoom y tenemos 20 más conectados por YouTube. Entonces vamos a darle tiempo a que puedan responder la pregunta. Entonces las respuestas predominantes como sentimiento, que una palabra que exprese ese sentimiento al saber que tiene que atender unas personas sospechosas o confirmada con COVID, es miedo, incertidumbre, angustia, inseguridad. Las predominantes siguen siendo angustia, miedo, inseguridad, incertidumbre, desconocimiento, riesgo, temor. Esto es muy importante porque realmente esta es la razón por la cual tenemos que hacer este tipo de charlas, porque parte de cómo manejar esto es con la capacitación, con la educación. Entonces, mientras terminan de responder, eh, vamos a empezar con el capitán Dusan. Eh, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y va a pasar el capitán Dusan a darles la exposición de generalidades de equipos de protección personal. Cualquier pregunta las pueden hacer en el... ¿Cómo dejo de compartir? Creo que se abrió un video. ¿Listo? ¿O esperamos a alguien más? Usted me dirá, doctor Juan. ¿Me escuchas? Sí, señor, sí se escucha. Están todos escuchándolo. Ok, entonces arrancamos o esperamos que alguien se conecte más. No, ya estamos conectados todos en YouTube y en Zoom. Listo, vale, bueno, pues muchas gracias primero que todo. Muy buenas noches a todos y todas por la invitación, por esta oportunidad.
como decía el doctor Juan, pues llevo en bomberos ya alrededor de 20 años, bomberos voluntarios de Bogotá, en su casa cuando quieran. Somos una institución que apoya a los bomberos oficiales en la ciudad de Bogotá y bueno, estamos prestos para servir a nuestra comunidad del voluntariado como tal. Me corresponde el tema de hablar de equipos de protección personal, una generalidad de qué es ese tema más desde el punto de vista de los bomberos. Los bomberos no solamente hacemos incendios o atendemos incendios, nosotros atendemos el rescate en todas sus modalidades, rescate vehicular, con cuerdas, animales, espacios confinados, bueno, un montón, casi 23 clasificaciones que hay estandarizadas. Y atendemos también incidentes con materiales peligrosos. Atravesado de todo esto, tenemos unidades en atención prehospitalaria, desde el nivel técnico, tecnólogos en atención hospitalaria, médicos y especialistas que nos apoyan en las diferentes actividades y a bordo de nuestros vehículos en la respuesta a la ciudad. Entonces voy a ir más por ese lado. Bien. Ahora esto no quiere pasar. Listo. ¿Qué es el EPP? Pues básicamente los equipos de protección personal es cualquier dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por un trabajador. La intención de esto es protegerlo de los riesgos y que aumente todo su nivel de seguridad para ejercer su labor para la cual ha sido contratado. Es un tema muy legal que también sale pues a otras disciplinas, no solamente el que está empleado recibiendo una remuneración, sino incluso para nosotros en el caso que somos voluntarios. Debemos usar equipos de protección personal, que son los que pues utilizamos para protegernos realmente en nuestra actividad. La idea es proporcionar una barrera entre el riesgo que debe ser identificado previamente y pues el trabajador o la persona como tal va a proteger su integridad física de cualquier amenaza o va a disminuir la gravedad si tiene alguna lesión a consecuencia de un accidente que sufra la persona o el trabajador como tal. Esa es la definición que está en la normatividad. Realmente normatividad de esto hay bastante. Me quiere avanzar acá. La normatividad específicamente que puede parecer antigua, del año 79, la ley novena, que yo sé que el personal de salud la tiene muy clara, la ley novena del 24 de enero del 79, en el título tercero, habla del tema de salud ocupacional, que hoy en día pues es la seguridad y salud en el trabajo, y específicamente en los artículos 121 al 124, habla mucho del tema de los EPPs como tal, y dice que el empleador está obligado a proporcionar a cada trabajador, sin costo para el trabajador o para la persona que lo use, elementos de protección en la cantidad y calidad acorde al riesgo que ha sido identificado, al riesgo real o al riesgo potencialmente existente al generar o al hacer su trabajo como tal. Esto aquí pues genera mucha cosa porque ahora con el tema de los EPP se escucha una discusión por los medios de comunicación, redes sociales, que preguntan que quién tiene que dar los elementos de protección. Incluso han llegado al tema que cuáles son los elementos de protección. Si solamente tengo que darle guantes, batas y una mascarilla facial al médico, al profesional de la salud, o debo ir a otra cosa más allá como una cabina, una careta, cosas como estas. Pues es claro que el obligado es el empleador. Y no importa si esta persona es un contrato fijo o es una prestación de servicios o bien el que es el empleador tiene que proporcionar eso para el que está prestando la tarea, porque a veces lo contratan a uno por una cooperativa, por otro lado de estos, y le dice el hospital, vaya, hable con su cooperativa, que es la que tiene que proporcionar, y realmente es donde está el riesgo. En la entidad donde se está prestando la labor y está el riesgo es donde tienen que proveerle esos elementos en la cantidad que se requieran y la calidad, porque esa es la otra. Estamos consiguiendo elementos de protección ahora que de dudosa procedencia, incluso marcados con entidades muy conocidas, pero cuando lo va a ver uno, pues no cumple ninguno de los estándares de protección para el trabajador. Entonces tiene que ser la cantidad y la calidad de acuerdo al riesgo que estamos enfrentando. Y pues ahora el riesgo es muy claro. El artículo 123 de esta misma ley, pues dice que cómo se va a ajustar el tema, cómo va a ser el tema de la regulación, dónde se van a adquirir. El gobierno después saca una resolución para esto, es el 124 puntualmente. Ahí es donde viene 4 o 5 meses después la resolución 2400. Allí en el capítulo
cuarto, capítulo segundo del título cuarto, perdón, habla de los equipos de protección o elementos de protección personal. Del artículo 176 al 201 los lista por completo, arranca de pies a cabeza con los más conocidos puntualmente, deja unos por fuera, pero al final realmente dice todo lo que le genera un riesgo al trabajador. Ahora, con este estado de emergencia declarado por el presidente de la República, por el gobierno nacional, por el tema del COVID, pues sale un decreto del Ministerio de Trabajo, que es el 488 del 27 de marzo del 2020, que creo que es muy conocido por todos, donde realmente dice que se deben proveer, aclara que el empleado realmente es cuando lee todo el avance de esta norma, vuelve a la ley 79 al 79, y dice que el empleador tiene que proveerlos, pero vincula las ARL para que aporten el tema. Realmente ahí en ningún momento dice que la ARL debe proveer todos esos elementos. Recuerden que la ARL la paga el empleador hasta el nivel solamente 4 y 5, el nivel 1, 2 y 3, en algunos que hacemos o hacen prestación de servicios, pues la pagan ellos mismos. Por ende, tienen que meter a todos, bien sea prestación de servicios o contrato en otra modalidad, tienen que entrar a cubrirlos el empleador para entregar los EPP, eso es claro. Le dice a las ARLs que debe invertir más o menos el 7%, si uno comprende los dos artículos, en el tema de elementos de protección personal. Esto es muy poco, realmente. Él tiene que entrar con el empleador a conciliar cuánto le puede aportar y cuánto le puede dar del tema. No es que simplemente demos unos tapabocas que sumen el 7%, sino que tienen que sentarse con cada empleador. De algunas áreas pues tienen muchos empleadores y empezar a negociar con ellos del 7% de su cotización, cuánto de sus empleados, por eso hay que traer los que están pagando también por fuera, como OPS, hacer un listado de cuánto suman esos dineros y ver en qué se van a invertir en elementos de protección personal. Ese va en el tema, ya hay comunicados de varias organizaciones para poder escalar este tema y reclamar sus derechos como tal. Eso es como grosso modo la normatividad que está vigente, donde uno se puede pegar, donde uno puede ir a reclamar puntualmente y a exigir lo que es la seguridad del trabajador en un momento dado. Cuando hablan de elementos de protección personal, pues la idea es proteger al trabajador de la cabeza a los pies, cabeza, oído, escudos faciales para el rostro, para los ojos, el sistema respiratorio, que ahora es uno de los más vulnerables, ¿verdad? El tema de brazos, piernas, manos, pies, el tronco. Y para cada uno hay elementos, como pueden ver ahí en las fotos. Hay cascos, depende para la labor, hay un casco especial. Ese rojo que ven ahí es un casco que usamos para operación de rescate, que tiene gafas, tiene un visor adicional que se coloca, aguanta algo de temperatura, aunque no es el que usamos para entrar a incendios, porque eso solo aguanta entre 400 a 500 grados. En cambio, los otros aguantan pues un poco más para la tarea específica del bombero. Pero para rescate se ajusta mucho, para algunas operaciones que hacemos en salud también lo usamos todo el tiempo para proteger pues básicamente la cabeza, ¿no? Los protectores auditivos para proteger oídos, bien sea de inserción o de copa. Eso está todo descrito en la resolución 2400 y ya pues uno tiene que empezar a comprar de acuerdo a la norma, a las calidades exigidas bajo bien sea una ISO, bajo el estándar del ICONTE o normas internacionales como ANSI o cosas de estas para algunas cosas, ¿no? Está en el tema de protección de ojos, pues las gafas o monogafas, es un tema complejo, uno puede escoger unas gafas, le toma bastante tiempo cuál se le adapta al rostro, cuál no se empaña tanto, algunas técnicas si son ajustables, ¿no? Hay mil formas de esto. La careta facial que ven ahí es muy útil, digamos, para la labor que ustedes desempeñan, que están muy cerca al paciente. Es un dispositivo que se puede combinar con una máscara de media cara, una máscara media cara facial puntualmente. Ahí al lado ven la máscara completa, la media cara. Bueno, tapabocas, protección para las manos. Depende de la tarea, el guante de látex, nitrilo. Y ya ahí depende de la tarea, si va a ser rescate, va a ser un tema de incendios, de material caliente o alguna cosa, pues encontramos una gama bien diversa, que ya depende de la actividad que tenga cada empleador. Cada empleado puntualmente, el empleador determina qué debe ser y muchas veces las ARL los acompañan para definir esos elementos en cada puesto de trabajo como tal. El tema del calzado, bueno, ustedes casi no les aplica el tema, nosotros sí usamos botas
con refuerzo en la punta, lo que llamábamos hace muchos años punta de acero, ahorita es PVC, Kevlar, lámina en la suela para el tema, para pisar algunas sustancias, que aguante alguna temperatura. Bien. Y para todo el tema de caídas, pues ahí está todo, hay incluso una normatividad especial para evitar que los trabajadores se accidenten o fallezcan en el tema de caídas. Puntualmente los bomberos, ustedes conocen al bombero con su traje línea de fuego, que aguante una temperatura que es para aproximación, pero aquí vamos a ir más un poco hacia el tema de los materiales peligrosos. Como les decía, los bomberos hacemos 3 grandes actividades por ley: incendios, rescate y materiales peligrosos. Toda sustancia externa que nos puede afectar, bien sea químico, biológico, radiológico, tenemos un estándar puntual, incluso hay una guía, un manual de la famosa GRE que tiene algunas sustancias muy bien, no todas las sustancias realmente, muy bien identificadas, nos habla de un nivel de protección que debemos usar para intervenir en los incidentes, cuando un vehículo que se ha cargado con esto tiene un accidente, cuando en la industria una calera o un contenedor se rompe. Entonces hay identificados muchas cosas de qué nivel de protección debemos usar, a qué distancia debemos aislar el incidente, teniendo condiciones ambientales, el viento, un montón de cosas a favor. Y bueno, hay equipos muy especializados en cada departamento de bomberos para poder responder a esto. Aquí, muy a grosso modo, pues nuestro mayor nivel de protección es un nivel A, que es la máxima protección. Como ven ahí, es un traje completamente encapsulado. Cuando esa sustancia pues es o desconocida o nos puede agredir de una forma importante, el bombero usa un equipo de respiración autónoma, que es la figura que está en el centro. Es aire comprimido lo que hay ahí. Eso tiene una autonomía, depende del estado físico del bombero, entre 25 a 35 minutos. Cada cilindro de estos se puede recargar varias veces, depende del procedimiento de cada uno y entrar para otras tareas. Aquí el bombero tiene muy poco tiempo para ir a identificar o a controlar una sustancia. Nosotros tenemos unos niveles de intervención. El primer nivel es un nivel de advertencia, donde la unidad que llega sencillamente va a identificar bajo un código de números que hay en los contenedores, por ejemplo, identificar qué material está involucrado para irse a esa guía y empezar a buscar cómo se va a proteger y qué va a hacer. Esta persona no entra a la escena, está alejado completamente, no se contamina, no hace nada. Luego viene un nivel que se llama el nivel operaciones. Aquí ya son las unidades que se equipan con cualquiera de estos niveles dependiendo del nivel de riesgo e ingresan a la escena a controlar primero el incidente y luego a sacar las víctimas que tengan del incidente para que sean descontaminadas y luego se conviertan en pacientes para poderlos llevar al servicio de emergencia. En este nivel A, como ven ahí, el bombero queda completamente encapsulado, es una cápsula completa. Siempre trabajamos en duplas, entran 2 bomberos, se colocan este traje que es completamente sellado. Los guantes y las botas vienen pegadas al traje por completo. Él se mete y queda una burbuja. Adentro no entra ni aire, ni entra ni sale aire. Por eso él tiene ese equipo de respiración. Ahí queda uno como un astronauta realmente. Pues eso dificulta el movimiento, acercarse, coger cosas, pero para eso hay un entrenamiento puntual. El bombero entra con este nivel máximo de protección, respira, por eso la capacidad física de un bombero tiene que ser buena, su capacidad respiratoria. Les digo que más o menos 30 minutos el promedio donde va a durar con ese tanque. El tanque tiene una duración un poco más larga, depende del cilindro que tengamos, para que le dé tiempo de salir en el momento que suena una alarma o algo así. Porque mientras sale no es que llegue y se quite el equipo y ya. Él tiene que pasar por un corredor, que es la foto que está en la parte de abajo, un corredor de descontaminación, porque en los incidentes con materiales peligrosos debemos hacer un corredor de salida y un corredor de entrada. Aquí están saliendo los bomberos. El bombero aquí pasa, lo están lavando otros bomberos con otro nivel de protección diferente. Si ven que es diferente el traje, él se para, es completamente lavado y descontaminado. Como está con un químico, esa agua es recogida en un contenedor. De aquí él pasa, aquí está el siguiente paso, donde ya está metiéndose en una bolsa completo. Y ahí le van a empezar a quitar el traje, porque el traje va a quedar guardado ahí. Él sale de la bolsa, va a pasar a otro lugar todavía con su aire conectado, donde le van a empezar a quitar el aire, colocarlo a respirar aire normal, cierran el cilindro, lo quitan, él pasa a una zona de recuperación y así va a ser con cada bombero. Entonces esto es un tiempo muy corto. Siempre trabajamos duplas, de pronto ya entra otra dupla a seguir con la tarea. A veces simplemente este equipo entra y hace una contención rápida o saca una víctima, alguna cosa muy rápida,
La víctima sale por un corredor paralelo, donde va a ser descontaminado, le quitan todas sus prendas, todo lo que lleve puesto, completamente descontaminado, le colocan una bata y ahí ya es pasado al ACB, lo llamamos nosotros, que es el área de concentración de víctimas, donde el equipo médico o ustedes puntualmente lo van a intervenir, lo van a estabilizar, valorar y bueno, hacer todo lo que es la competencia de ustedes para luego ser trasladado a un centro asistencial. Esto es lo que se hace, se debería hacer con todos los pacientes. Yo sé que hay pacientes que llegan a los servicios de urgencia contaminados. Yo sé que muchos hospitales por su plan de emergencias tienen designados algunos corredores de descontaminación claros. Hemos tenido que intervenir en hospitales donde llegan 2 pacientes, pasó en un hospital por aquí en Bogotá. Llegaron los pacientes, contaminaron todo el servicio de urgencias, tuvimos que lavar a 50 personas después y todo el servicio de urgencias colapsó y cerrado por casi 8 horas por el tema. Entonces es bien complejo. Pasando a otro nivel de protección, digo, eso tiene mucho para hablar del tema, que es una generalidad muy, muy rápida. Está el nivel B, que para nosotros el nivel D es una media protección. Este nivel B, pues las botas y los guantes puntualmente sí se pueden quitar por completo. No es una cápsula completamente, aunque está muy sellado por todo lado, pero se pueden separar botas y guantes y pues la respiración viene una capucha en la parte de arriba. No es una cápsula totalmente. Eso se puede prestar pues para entrar a hacer otras labores, después ya está más asegurada la escena, ¿cierto? O a veces depende de la exposición que tengan los del nivel A, pues los que están acá de gris limpiando o bañando, podrían llegar a usar ese nivel B si la sustancia fuera muy peligrosa para el equipo, ¿no? Entonces vamos bajando de nivel. El siguiente nivel de protección es un nivel C, donde es un traje, ese traje naranja que ven en la parte de ahí, que es Teaching tipo C, que estamos usando ahorita nosotros. Es más para el tema de salpicaduras. Los guantes se retiran también, aparte las botas, van por separado completamente y el nivel de protección respiratoria aquí es completamente diferente. Ya no está ese contenido, autocontenido, ese CBA que nos proporciona el aire, sino que ya usamos máscaras, full face, cara completa puntualmente. En algunas ocasiones usamos media cara con gafas, con lentes, con el filtro dependiendo el nivel o la sustancia que nos estemos exponiendo. Ahora estamos usando, por ejemplo, por el tema del COVID, mucho este equipo de protección. Los bomberos en esta contingencia no somos la primera línea, estamos considerados como la segunda línea. Primero están el personal de ambulancias y el personal médico, pero estamos llegando a muchos casos donde nos toca apoyar a estas ambulancias en los domicilios, haciendo apertura de domicilios puntualmente con personas que no pueden llegar ni a la puerta a abrir, o quizás, como le pasó en otros países, abrir a encontrar personas que hayan fallecido por esta enfermedad. Entonces nos toca usar este nivel de protección para ese caso. Uno puede irse al nivel anterior, al nivel B, pero pues también tenemos que optimizar los recursos y el tiempo que nos da de trabajo es menor. Cuando llegamos a un rescate vehicular, que nos pasó hace poco, tuvimos un rescate vehicular aquí cerca de nuestra estación, el paciente estaba atrapado al vehículo, iba para el médico, el protocolo nos cambió por completamente. Cuando hacemos el recorrido del 360 de la escena, entablamos comunicación verbal con el paciente, nos dice que tiene no puede abrir la puerta del vehículo, está atrapado, y que va para el médico porque está con fiebre y tos. Entonces, que es un paciente sospechoso. Obviamente pone las alertas y automáticamente 2 personas del equipo se visten con el traje nivel C e ingresan a hacer la extracción de este paciente. Los siguientes 2 compañeros que están afuera se visten con un nivel 2, con un respirador N95 y son los que hacen la extracción del paciente y lo llevan al hospital. Es la hora que afortunadamente ninguno de los compañeros que tuvo contacto pues ha presentado síntomas ni nada. Siguen la operación y el paciente no tuvimos la oportunidad de saber si fue confirmado o no fue confirmado porque pues él fue llevado a un hospital y ahí muere nuestra cadena, que es algo que creo que nos toca mejorar mucho. La cadena prehospitalaria con la cadena hospitalaria, la continuidad de ese tema y más de esa información y más en un tema tan sensible como es ahora el COVID, ¿no? Ya cuando vamos al nivel D, pues es una limitación, una protección mucho más limitada. Simplemente es un traje para salpicaduras, puede ser con un respirador, un tapabocas N95 o superior, y ya. Eso es como lo que usamos para el tema de materiales peligrosos nosotros puntualmente. Aquí abajo ven la foto del bombero, ese es un traje estructural,
son construidos en, bueno, hay varios materiales, Kevlar, bueno, muchos materiales, tiene varias capas. Esto lo que permite es que podamos ingresar a acercarnos más al fuego, aguanta mucha más temperatura y varias composiciones de trajes que permiten acercarse mucho más, el casco tiene más resistencia, los guantes no se pueden manipular fácil porque son muy gruesos, porque pues aguanta mucho tema del roce, la fricción, de calor puntualmente. Ahí el bombero también lleva su respiración autónoma, eso ya es una protección que usamos para los incendios estructurales, los incendios vehiculares también, incendios en túneles, todo esto. No lo usamos para los incendios forestales, es un equipamiento diferente. Un bombero, aparte de los equipos que les acabo de mencionar en materiales peligrosos, pues tiene traje para rescate, tiene traje para incendios estructurales, tiene trajes para el tema acuático, para el tema forestal. Entonces hay varios trajes que usamos dependiendo del riesgo que nos estemos exponiendo. Básicamente quería contarles el tema del material peligroso, que es algo que estamos usando el día de hoy. Y como para que se den una idea, estamos trabajando en un proyecto para poder que más médicos conozcan, se equipen, se metan en un encapsulado nivel A, conozcan qué es lo que estamos haciendo nosotros puntualmente en la calle, porque a veces digamos, los pacientes como los llevamos, para que ustedes continúen haciendo o hagan su trabajo puntualmente. Aquí viene ahora, nos vamos a ir más al tema de la salud, de lo que están haciendo nuestros paramédicos, digámoslos, en Colombia no es tan afianzada la palabra paramédicos, pero lo que están haciendo nuestro personal de soporte básico, soporte avanzado de vida, técnicos, tecnólogos o médicos, para dar la respuesta. Viene el dilema si usamos una máscara o mascarilla quirúrgica puntualmente o un respirador, y cuándo lo debemos usar o para qué sirve cada uno, qué debo hacer con cada cosa de estas, me protege o no me protege, hasta dónde, porque pues se está diciendo muchos, están diciendo muchas cosas. Entonces lo importante acá es la decisión de qué voy a usar, y yo sé que ustedes conocen mucho del tema, pero vamos a puntualizar algunas cosas. Las máscaras o la mascarilla quirúrgica, que es muy común, la usan, yo creo que el personal de salud la usa casi todos los días, que está en el tema. Se supone que debe ser construida con 3 capas, una capa de un textil normal, al centro la fibra o el filtro como tal, y al otro lado también tiene algo de textil. Algunas, por una parte, tienen un tema de antifluidos para que no se empapen tan rápido, y pues se deben cambiar constantemente cada mascarilla de estas. La mascarilla quirúrgica puntualmente está diseñada solamente para proteger en una dirección, y aquí no protege al que está usando la mascarilla, sino que protege a la otra persona. Pues normalmente la usa el personal médico porque a veces tiene contacto con personas pues muy vulnerables, ¿cierto? Ustedes conocen mucho más del tema, y es para que ustedes mismos o yo que la estoy usando pues no le transmita ninguna cosa a ese paciente. Es lo más común, estas mascarillas quirúrgicas no requieren o no tienen una clasificación de protección específica, sea ni NIOSH ni la EN puntual, que es europea. No, NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, que es la que da el aval para muchos de estos equipos, o la EN, que ya es más el Comité Europeo de Normalización de Equipos de Protección. No requiere nada de esto, entonces se consiguen de cualquier tipo. En esta época casi que cualquiera está haciendo una mascarilla de estas. Hay que tener muy claro el contexto dónde la voy a usar. Pues si yo soy del equipo de salud, no puedo usar la que consigo en el semáforo o en la esquina, sino que debe tener estas 3 capas. Si yo soy de la comunidad que no tengo este contacto con pacientes, pues puedo en este estado de emergencia acudir a otro tipo de mascarillas quirúrgicas o modelos similares. Incluso hay videos donde se pueden hacer unas muy caseras que van a proteger en algo más para no contaminar a nadie que otra cosa. Pero para el equipo de salud, pues no se puede usar nada de esto. Entonces, para esta patología puntualmente, no deberíamos usar esta mascarilla, sino ir a un nivel mucho más superior y ya usar un respirador como tal. Entonces, el respirador hay de varios tipos. El respirador se empieza a clasificar desde el mismo tapabocas, se puede decir, el respirador N95, que ahora no se consigue en ningún lado, y el que los tiene vale más que el barril de petróleo. Están carísimos, no hay en el mercado. Ahí puede pasar a uno a una máscara de media cara,
con sus filtros, que ya más adelante hablamos algo del tema de los filtros, o a una máscara completa, de cara completa también con sus filtros adecuados. El tema de la máscara del respirador puntualmente, pues que debe ajustar a la cara. Bien, vienen diseñados por tallas, o sea, vienen desde la XS hasta la XL. Cuando uno va a comprar casi que uno espera que le lleven la que viene y todos en Colombia somos M. Yo sufro por el tema porque a veces no consigo L o XL, que es la que requiero para el tema. Hay respiradores con válvula y sin válvula, ¿cierto? De estas mascarillas que ven ahí, la mascarilla, la media cara o la mascarilla N95 nomás se debe usar con monogafas, bien sea la sencilla o la que hace presión, que pues va a dar mayor protección porque lo ajusta completamente a la cara. Volvemos al tema de la protección. Entonces, este sí protege en dos direcciones, no como nos pasaba con la mascarilla que iba en una sola dirección del que lo tenía puesto hacia afuera. Aquí es hacia afuera y hacia adentro, específicamente en la que pues no tiene válvula, porque la que tiene válvula va solamente a proteger en una vía que es de afuera hacia que la tiene puesto, realmente. Lo que va a hacer estas mascarillas es filtrar todo el aire que va entrando, pues lo va a filtrar completamente para que entre sin partículas. Están diseñados para proteger a cada persona, pues hay que usarlo correctamente. Siempre se debe comprobar que hay un sello, se toma aire. En el caso de las máscaras con filtros, pues se tapan los filtros. Y en la blanca que ven ahí al centro de la imagen, que dice N95, simplemente cuando toma aire ya se debe pegar a la cara, si está bien puesta, cubriendo boca y nariz, ¿no? Eso creo que sobra decirlo, pero bueno. Hay en varias presentaciones, hay desechables, que es un único uso y se van botando. En este momento de crisis, pues los N95 hay un protocolo, dependiendo del fabricante, para poder usarlos o reutilizarlos nuevamente. Las máscaras que ven ahí de media cara o cara completa, pues sí son reutilizables, simplemente se cambian los filtros dependiendo de cómo se usen y lo que se use. Se debe desinfectar con una sustancia, alcohol, amonio, cuaternario o algún desinfectante de estos, dejarlas orear y guardarlas para el futuro uso. Entonces creo que con esto ya queda más claro el tema de las máscaras quirúrgicas y cuáles son los respiradores. Bien. Ahora encuentra uno varios tipos de respiradores. Entonces llega uno a algunos puntos donde encuentra que N95, N100, y empieza a ver que FFP3, FFP1, P2, y uno, bueno, esta vaina como ¿qué sirve, no sirve? ¿Me está protegiendo, no me está protegiendo? Realmente lo que pasa aquí es que es un tema de certificación o clasificación, bien sea por norma europea o por una norma americana, norteamericana puntualmente. Entonces, cuando hablamos de la N95, la N100, estamos hablando a todo el tema que es norteamericano. Y lo que es FFP y vamos al tema de pieza facial de filtración, es como la traducción puntual de FFP. Y viene una clasificación de 1 a 3. En cambio, la N95 solo vienen una versión de N95, una N97 y la N100. Pero entonces, ¿cuál me protege? Y aquí hay una tabla de comparación. Estos elementos van a filtrar partículas de 0,3 micras, el diámetro de esa partícula, o lógicamente, pues si la partícula es mucho más grande. Entonces, la partícula de 0,3 es la que realmente la va a retener ahí. Y yo sé que ya estarán preguntando, uy, pero el coronavirus mide menos, es mucho más pequeñito. ¿Qué pasa en la situación? Ya tocamos algo del tema. Entonces, por ejemplo, si empezamos aquí a ver cuál una con la otra, a compararlas, pues aquí está la N95 y al lado está, que es igual, la FFP2. Si ven la tabla que se encuentra acá, va a decir que la FFP1, que es igual a un P1, retiene al menos el 80% de partículas o filtra el 80% de partículas. La FFP2 o la P2, que al otro lado sería P2, cubre al menos el 94% de partículas, mucho más eficiente, ¿no? La N95, el N95 realmente es que va a filtrar 95% de las partículas,
La N99 o la FFP3, pues ya va a retener más o menos al 99% de partículas que se vayan a inhalar puntualmente. La P3 es un nivel mucho más alto, 99.95%. Y la N100, que es lo que está más recomendado, sobre todo para ustedes que tienen mucha más exposición, pues llega hasta un 99.97% de protección. Acá está la comparación de las dos máscaras, cuánto va, de las dos respiradores, cuánto va a proteger realmente cada uno de esos. Bien sea por el tema de la N, selección NIOSH, o por el tema de la norma europea que está vigente para el tema. En la parte de abajo pueden ver una que es una KN95. Esa es igual a una N95, sino que el producto y la marca es más para China, Japón y Corea. Le agregaron una K en ese punto. Hay que tener mucho cuidado con ese artículo porque se han encontrado muchos artículos falsificados que dicen KN95 impreso en alguna localidad de Bogotá. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema. Lo que les decía hace un rato de los respiradores N95, hablemos puntualmente de esos, con válvula o sin válvula. ¿Cuál es la diferencia del tema? La diferencia en el tema es que con válvula, pues es un poco más cómodo para la persona que lo usa, porque no hace tanto esfuerzo al tener que respirar. Porque cuando él toma aire, pues va a filtrar todo el respirador, pero al momento de exhalar, por esta válvula va a liberar. Lo que quiere decir que se está protegiendo usted cuando entra aire, pero cuando exhala no está protegiendo a nadie. Entonces, por eso se recomienda también para el personal de salud pues que la use sin esta válvula y use la que se encuentra en la parte de abajo al lado derecho, que esa protege en ambas vías, tanto cuando respiras como cuando exhalas. Otra cosa importante de estos respiradores es que a la hora de comprarlos, ojalá tengan en la parte exterior la protección antifluidos para que no se empapen o se dañen tan rápido, porque pues el agua es un enemigo para los filtros bien importante. Entonces, por eso es mejor que tengan un cubrimiento igual que las mascarillas. Bueno, por allá sonó la sirena, hubo una activación, se van mis compañeros. Bien, seguimos. El tamaño de la partícula y el filtrado. Entonces era lo que decíamos, que el filtro, realmente la N95, es de 0,3 micras. Pero el virus pues es mucho más pequeño, como 0,06 o hasta 0,14 micras. Entonces diría uno, uy, no filtra. Lo que pasa es que como no entra completamente directo, sino cuando él entra en el aire, se mezcla y es este famoso movimiento browniano, que dice que al mezclarse con ese movimiento, pues cambia, al estar en ese movimiento, automáticamente cualquier filtro superior a 95 lo va a atrapar y no lo va a dejar pasar. Claro, si tengo nivel 100 de protección, un 100%, pues mayor aún porque va a capturar partículas mucho más pequeñas a 3 micras. Es el tema puntual. Aquí, ven, eso fue un estudio que hizo una marca conocida en equipos de respiración, que fue 3M, donde prueban varios elementos, prueban una 94, prueban una 95, hasta una 99.97, N.9997, o sea, la N99, y muestra que gracias a este movimiento que hay, va a capturar muchas más partículas y va a proteger al personal de salud. Entonces, realmente con ese nivel de protección N95 o superior, vamos a estar protegidos. Vamos a estar protegidos. Si queremos proteger a los demás, pues no le colocamos válvula, sino que es completamente cerrado usando un respirador. Con las máscaras quirúrgicas no hay estudios al respecto que digan que detienen cuántas micras o algo así. Por ahí lo comparan con la influenza, que incluso es mucho más grande y pasaría con una mascarilla quirúrgica puntualmente. Entonces, para tener en cuenta que sí funciona. Que el ideal es que usemos superior a N95 para que estemos mucho más tranquilos. El tema de los filtros. Bueno, los filtros se dan para las máscaras, la media máscara o la máscara completa. Filtros, hay un universo de filtros completamente. Es muy bueno entrar al fabricante, que le expliquen a uno. Al comienzo tuvimos acá compañeros que trajeron sus máscaras personales y tenían filtros para partículas mucho más grandes.
fue una lucha explicarles y hacer entender bajo los estudios qué filtro se debe usar para esto. Aquí relacionamos 4 de los filtros más usados. Esto es de una marca que es 3M puntualmente. Para todos es similar. Hablo de esa porque es la que más usamos nosotros, pero hay varios tipos de marcas que van a protegerlos a usted. Cuando defina el tipo de filtro, pues sí tiene que ser muy importante qué filtro. Acá todos son P100, o sea, el 100% está protegiendo, que saben que es 99.97% la P100, o la FFP3, puntualmente debería ser. Los filtros los encuentran abiertos completamente como este. El primero que ven aquí en la parte de arriba, no sé si ven el modo que se está moviendo. Otro que viene con unas partículas de carbono, y los dos últimos que están en la parte de abajo. Estos filtros pues son para biológico puntualmente, pero les recomiendo el de la parte de abajo porque viene cubierto en un contenedor plástico, lo que hace que la máscara, que es el filtro, pues dure mucho más. Aquí lo importante es que ustedes se coloquen su máscara. Aquí van a ver un video, el bombero se coloca la máscara, se fija el sello, la va a hacer sin filtros porque los filtros los estamos usando, se colocan. Esos filtros tienen una duración más o menos de 30 días, dependiendo de la exposición que tenga y el uso que tenga el equipo. Para la exposición que hace uno como equipo de salud, pues no, le duraría casi los 30 días. Lógicamente uno deja de usarla, se quita la máscara, le quita los filtros, los limpia muy bien con amonio, con uno de estos agentes desinfectantes, y los guarda los filtros en una bolsa Ziploc sin aire, completamente sellados. Eso permite que dure mucho más. Lógicamente le hace una descontaminación a esta máscara. Hay máscaras en silicona, la que está ahí arriba es una máscara en caucho, pues con usos muy largos maltrata un poquito más, la silicona tiene un poco más de confort, o bien sea la máscara completa. Como les decía, para la media máscara sí o sí hay que usar unas monogafas. Si son con caucho, pues por el nivel de exposición para ustedes es mayor. Incluso le podemos mandar un visor en la parte de arriba. Yo sé que Alejandro ahorita va a tocar mucho más a fondo ese tema de protección ya desde el ejercicio médico como tal. Por eso estamos acá en generalidades. Entonces acá está el tema de los filtros. Los filtros que recomendamos son el cartucho que está en la parte de abajo, en la foto de abajo. Este es nuestro bombero. ¿Cómo se coloca esta máscara, media máscara? El bombero, bueno, ahí están los filtros sin usar, realmente es para que vieran. Los filtros van aquí al lado de la máscara, a cada lado, se asegura la parte de abajo primero, luego viene la cinta superior, se ajustan las correas en ambos sentidos. Aquí tendría unos filtros al lado donde él va a colocar las manos. Ahí vieron que él tomó aire, automáticamente le hace un sello a la cara, donde se evidencia pues que no le está entrando aire, sino que va a tener que ser filtrado cuando tiene esos filtros al lado. Coloca sus gafas y encima coloca el visor. Aquí el tema puntual de esta máscara es que pasa lo mismo porque eso tiene una válvula de escape, ¿no? Entonces, cuando usted toma aire, pues los filtros le van a filtrar al 100. Pero cuando exhala, pues va a salir por ese orificio, va a exhalar lo que usted pues puede contaminar a alguien. Hemos visto incluso que ya para la línea de acción, por ahí no le va a entrar nada, no se va a volver nada porque él tiene un sello completo. Solamente cuando con su presión usted exhala es que sale aire. Incluso hemos visto, como les decía, unas que se colocan una mascarilla quirúrgica en ese punto para que pues, lo que exhala quede por lo menos en esa mascarilla, que es el deber de la mascarilla, proteger a quien lo está usando. En la operación puntual de nosotros estamos usando la protección nivel C. La nivel C es un traje, el t-shirt que les decía. El nivel 2, que son nuestra segunda línea, ellos están usando este traje. Es un traje para salpicaduras. Los guantes y las botas vienen por separado, la capucha se coloca. Lo estamos usando con una protección, un respirador N95. Cada bombero tiene un kit como el que se ve ahí. En la máquina hay uno para cada uno, que tiene sus guantes en nitrilo, tiene el diver que está acá, unas monogafas, un tapabocas y la bolsa para luego cuando se esté descontaminando recoger el residuo y clasificarlo como tal. Vienen dos versiones, realmente son económicos en el mercado, pero pues por la contingencia ya se consiguen hasta en 80,000 pesos, después que eran a 15,000, 16,000 pesos. Ya están muy, muy caros. Hay dos versiones, una versión que es la versión que está en la parte de arriba, que es el clásico,
tolera pues salpicaduras, algunos agentes químicos puntualmente, y no le van a filtrar más o menos hasta una micra. Ya el tema del que ven en la parte de abajo que tiene con las líneas azules es porque tiene un sello adicional en las costuras. Entonces este pues va a aguantar mucha más exposición. A veces lo usan para lavar fachadas o lavar algunos productos con esto para que no le penetre al operador por ningún lado. Algunos se colocan los guantes y los sellan como sella un nivel B, pero pues no es necesario, simplemente es para salpicaduras. Ese es un traje ideal que ustedes deberían usar para evitar las salpicaduras y el rocío, que yo sé que ya les van a hablar algo más del tema. Pero podría ser una buena protección por el nivel que ustedes están en el tema. Nosotros, acá pueden ver, por ejemplo, en estos videos, el bombero está haciendo una descontaminación de un vehículo que fue expuesto. Ese traje es completamente impermeable, o sea, el bombero lo podemos lavar incluso pues, con una bañera y automáticamente el bombero no se va a contaminar ni va a ser expuesto. Tiene protección N95, tiene sus gafas, su casco con gafas, tiene su visor y esa es una bomba de espalda para poder descontaminar. En el video 2, ahí puntualmente ya ven cómo sale él con su dupla, cómo se descontamina, una bomba de espalda con una solución. El otro compañero está con una escoba para refregarlo y quitar todo eso que pudo haber recogido en la operación. Se lava por completo, en la imagen 320 incluso debajo de la axila, la entrepierna, que son lugares a veces que queda oculto el tema. Y en el video 4, ven cómo se desequipa, exactamente es como se deben desequipar ustedes. El bombero tiene 2 pares de guantes en el traje donde lo ven ahí, tiene la cinta, tiene su casco. Empezamos a vestirlo como pelando un banano. Desde la parte de arriba realmente se le quita el casco primero. Ese casco ya fue pues lavado ahí, luego pasa también a una descontaminación, eso es una descontaminación gruesa. Ya después en la estación pasa una descontaminación fina este traje para poderlo volver a dejar operativo. Él se para dentro de su bolsa roja, empiezan a sacar todo lo que es el traje, lo van pelando puntualmente. Ya en la parte de abajo sacan las botas que esas botas que él tiene puestas entran con la bota normal que tiene con el calzado. No se tiene que quitar sus botas de trabajo normal, sino que ahí mismo le caen las botas, por eso se ven como de payaso, como grandes. Ahí ya recoge todo el equipo. Él, al final, como ven en el video 5, él ya se sienta, porque ya no tiene el traje, le sacan las piernas por completo, y lo último que se quita son los segundos guantes que tenía por debajo, y nunca se le quita su protección respiratoria. Este mismo lo estamos usando ahorita cuando tenemos paciente altamente sospechoso o confirmado, pero con la media máscara y con los filtros P100 para el tema biológico. Aquí, como era una operación simplemente de un lavado que estaba haciendo, usó mascarilla, pero N95. Creo que los videos son claros. Ya al final acá los 2 compañeros que están simplemente lo ayudan a desvestir y dejan todo en la bolsa roja que está ahí. Esa bolsa se marca y va para descontaminación fina en la estación. Hay un compartimiento especial en la máquina para llevar esos residuos. Ahí ya están llamando a la segunda compañera que ya fue descontaminada con la parte gruesa, alistan la bolsa para que ella llegue a ese punto. Básicamente ustedes cuando usen bien sea su typet, su protección respiratoria, su gorro, pues lo último que van a quitar siempre la protección respiratoria cuando salgan del área donde se encontraban y pasarán a otro nivel de protección. Básicamente es eso. Y ya como para ir terminando, tenemos un protocolo nosotros en la estación para ingreso y para salida. Eso es un corredor de descontaminación, lo que ven acá en la estación. Pasa uno, se lava el calzado, siempre que entramos o salimos de la estación, restregamos, luego pasamos a unas cubetas donde enjuagamos, nos limpiamos y seguimos ya al ingreso de la estación donde nos toman la temperatura con un termómetro láser y nos hacen un cuestionario de si ha estado puesto, tiene todos, ya hay unas preguntas predeterminadas para el tema y de ahí automáticamente pasar a lo que es el lavado de manos. Tenemos instaurado aseo general de la estación 4 veces al día. Nuestros turnos son de 24 horas, 4 veces de maquinaria,
y de los alojamientos y todas las áreas de la estación puntualmente. Todo el tiempo las personas deben estar usando protección, una mascarilla por lo menos. En el servicio, si sale la operación, tiene que ser en el 95 porque no sabemos a qué vamos a llegar. Y muy extremado el tema de seguridad en la escena del incidente, es lo que estamos haciendo nosotros. Esto es como a grosso modo el tema de los EPP que estamos usando como Cuerpo de Bomberos Voluntarios Bogotá, que sé que ustedes vienen usando. Muchas gracias por lo que hacen. En esa foto hasta los superhéroes se rinden a ustedes. Hemos tratado de visitar algunos hospitales como gesto de agradecimiento, de aplaudirlos, de darles fuerza. Sé que estamos empezando quizás o no sé en qué punto vamos de la realidad, pero creo que vendrán momentos difíciles y bueno, cuenta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Sé que los compañeros de oficiales es igual. Somos una hermandad por todo Colombia y infinitas gracias por lo que hacen. No sé, las preguntas creo que son al final. Muchas gracias, capitán. Sí, las preguntas son al final. Ya hay algunas preguntas sobre las máscaras y sobre los respiradores, pero las vamos a hacer al final porque creo que Alejandro Ok, va a aclarar esto. va a aclarar varias cosas, sí. La idea es que igual lo que estábamos viendo es porque con las primeras preguntas que hicimos, creo que quedó claro que nuestra formación con los equipos de protección es regular y de ahí para abajo. Entonces la idea era aclarar que era, pues cuando uno habla un traje tipo A, un traje tipo B, tipo C, cuáles los que deberíamos usar. Entonces esto era lo de generalidades. Ya va a seguir el doctor Alejandro Gómez con la charla ya como tal de lo que deberíamos hacer en salud. Entonces, muchas gracias Alejandro, ya te activó el sonido. Muy bien, muy buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es muy gratificante poder estar acompañándolos hoy en la noche. Y yo por la especialidad de anestesia siento mucho cariño porque posiblemente pues, sea también que me gustaría dedicarme. Yo voy a hablar más del retiro seguro del equipo de protección. Hay varias particularidades y es que sería imposible hablar de la protección que ustedes van a tener porque será muy diferente y variará mucho de acuerdo a sus empleadores y a la disponibilidad. Hace más o menos unos 45, 50 días había disponibilidad de casi todo, pero una vez Estados Unidos, por ejemplo, paró sus exportaciones, una compañía como 3M, que es una compañía americana, pues dejó de tener en los stocks de nuestro país algunos elementos que otrora conseguíamos y conseguíamos a muy buen precio. Entonces hoy en día, muy desafortunadamente, vamos a estarnos o tenemos que estarnos protegiendo con lo que mejor tengamos disponible a la mano. Y con respecto a lo que le hace anestesia, yo sé que para lo que estamos viviendo hoy quizá no sean cosas muy extrañas. En el día a día, con alguna frecuencia, pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo aislados son llevados a cirugía para que se les realicen procedimientos y anestesia tiene que estar ahí. O anestesia también hace parte muy importante a veces del manejo de los pacientes críticamente enfermos en cuidado intensivo. Entonces, en muchos casos son pacientes que están aislados o pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades respiratorias graves o algún aislamiento de contacto. Entonces, definitivamente esta no es la primera vez. Esta quizás tiene algunas connotaciones que varían un poco y es que posiblemente los pacientes críticamente enfermos con COVID van a necesitar acceso a la vía aérea y no hay pues obviamente nadie que tenga más entrenamiento que anestesia para ese propósito. Y dentro de esa gran cantidad de pacientes que van a llegar pacientes con vía aérea difícil. Y esos pacientes con vía aérea difícil, pues no habrá quien más y mejor lo haga que ustedes. Hay una premisa fundamental de esto que vamos a hablar hoy en la noche y que esta imagen es muy útil. Y es que quizás la mejor forma de descontaminarse es nunca o disminuir el riesgo de contaminación. En la imagen observamos cómo a partir de la tos o un estornudo podríamos quedar contaminados y no notarlo de manifiesto.
sé que somos capaces de mantener la distancia para nuestros pacientes, pero procedimientos como los que se pueden llegar a realizar, ese riesgo puede aumentar. Hay una cosa que es importante y es una cosa que tenemos que empezar a planear. Anestesia es supremamente hábil para manejar la vía aérea en un entorno habitualmente controlado. Me refiero, en el quirófano, su habilidad y su capacidad de resolución de problemas es bastante alta, es bastante eficiente. Y cuando apoyan en las unidades de cuidado intensivo o cuando lo hacen como intensivistas y anestesiólogos, también hacen un trabajo maravilloso. Pero yo quiero que empiecen a pensar que su trabajo se va a tener que extender a lugares donde su zona de confort no es tan amplia. Van a tener que bajar a intubar en servicios de urgencias o en otros servicios generales o en hospitalización, donde las camas no les proveen las alturas, donde las condiciones son más difíciles y donde esta vez van a ir con equipo de protección que variará mucho. Entonces hay varios aspectos que tienen que considerar. El primero es que definitivamente tengo que hacer todo lo posible para disminuir esta contaminación sobre el equipo de protección. Y segundo, tengo que prever bastantes cosas cuando tenga que prepararme para manejar la vía aérea en un lugar diferente. Tengo que tener muy claro que aunque la habilidad es muy alta y la curva que tienen para el acceso a la vía aérea, pues nadie tiene una mejor curva, van a tener que enfrentarse a retos a los que no estamos habituados, que es utilizar dispositivos para disminuir la aerosolización como las Taiwan Box. Vamos a tener que utilizar más videolaringoscopios. Yo sé que no hay nadie más que ustedes que esté entrenado para eso, pero se necesita que la primera vez, por lo menos que se esté haciendo o que se esté haciendo con más frecuencia, se entrene y se entrene antes de que sea en pacientes in vivo. Entonces, esas condiciones son condiciones que se deben considerar y que deberíamos tener pendientes. Cuando nosotros estamos manejando la vía aérea de los pacientes, nosotros nos encontramos con cosas como esta. Esta es un modelo de simulación con un dispositivo supraglótico, una máscara laríngea Supreme, que no tiene una muy buena presión de sello porque no se infla muy bien. Entonces, miren, esto es algo a lo que uno podría exponerse. Yo sé que no están muy preocupados, anestesia siempre mantiene a los pacientes en un buen plano, son pacientes que están bien relajados y que eso no es lo que suele suceder. Yo soy consciente de eso, pero también es importante y de manifiesto demostrar que en algunos casos y cuando empiecen a escasear algunas cosas como medicamentos o insumos, uno puede verse expuesto en momentos en los que uno a veces no se lo imagina. En la segunda imagen, en esta que vamos a ver a continuación, una vez más, cuando se hace el manejo de la vía aérea y cuando se administra oxígeno o se ventila, el riesgo de aerosolización será muy alto. Dentro del quirófano y con la máquina de anestesia es la condición habitual, pero solamente les quiero dejar de manifiesto que cuando toca apoyar en algún otro servicio y se tiene el equipo de protección personal completa, el riesgo que se corre se los quiero mostrar cuando no hay la posibilidad de tener válvulas, perdón, filtros para disminuir la contaminación. Esto es lo que va a ocurrir. Y este video solo era para demostrarles la gran contaminación con la que va a quedar el equipo de protección personal y los guantes cuando se está haciendo una ventilación. De la misma manera, cuando se ventila, por ejemplo, con un BBM sin una válvula de PIP, la gran cantidad de partículas y aerosoles que van a estar liberados al ambiente va a ser muy alta. Por esa razón, la consigna fundamental va a ser la disminución en la medida de las posibilidades de la contaminación del equipo de protección para que a la hora de retirarse, pues el riesgo se disminuya. Entonces, entendiendo eso, que no es nada nuevo para ustedes, que ya es conocido, vamos a hablar simplemente de las recomendaciones para el retiro del equipo de protección personal. Entonces, cuando nosotros retiramos el equipo de protección personal, les traigo una foto igual a la que utilizó el capitán Dusan, y es que nosotros como bomberos y técnicos en materiales peligrosos nos entrenamos para eso hace muchos años. Esto no es una cosa extraña. El calor y el disconfort que producen estos trajes, para eso ya nos entrenamos y nos hemos habituado. Pero cuando ustedes no están tan entrenados, no a un encapsulado de estos, sino a cualquier otro equipo en el que van a utilizar una máscara, ustedes se van a dar cuenta que el drive respiratorio les va a empezar a costar,
que les va a generar más ansiedad, que les va a generar un poco más de dificultad, entonces vale la pena empezarse a habituar y algunas recomendaciones son muy importantes, como tratar de tener la talla correcta para el equipo correcto. Era solamente un ejemplo que ya quedó suficientemente ilustrado en la charla del capitán Dusan. Entonces, antes de que ustedes se pongan un equipo de protección, esa sí es una foto real mía con una máscara facial completa con filtros, entonces hay que asegurarnos de estar hidratados. La mayoría de estos filtros van a disminuir, obviamente, por evidentes razones, la cantidad de humedad que se ingresa a la vía aérea y vamos a empezar a presentar más dificultad para respirar y obviamente vamos a aumentar más fácil el nivel de deshidratación, no solamente por el filtro, sino porque el equipo va a producir una sudoración profusa y mucho calor. Tengan mucho cuidado con el cabello, especialmente pues, las damas que suelen tener el cabello largo porque se puede convertir también en un foco de infección. Pilas, yo sé que es nuestra cultura en los hospitales, en el país en general es alta en ese sentido de no portar joyas, relojes y demás, pero no es una recomendación que sobre en este momento. Y vale la pena verificar que el equipo de protección personal esté en el tamaño y la talla disponible y correcta para la persona que lo va a usar. Para eso valdría la pena uno probarlo con anterioridad en la medida de las disponibilidades. Obviamente, a veces pedir eso puede llegar a ser muy difícil, pero vale la pena probarlo bien. Yo les voy a dar una recomendación. Si lo miran en la parte de las mangas y de los guantes, tengan alguna precaución. Por ejemplo, yo soy muy alto, yo mido 1,94 y me pongo equipos muy grandes. Entonces, cuando me pongo uno de estos equipos y trato de estirarme, a veces puede haber un desacople entre el guante y el overall y por ahí se podría meter una gran cantidad de partículas. Entonces consideren siempre que uno necesita más de un par de guantes. Generalmente uno se pone un par de guantes, luego se pone el overall y encima un par de guantes más o hasta 2 pares de guantes más. En consideración, vale la pena utilizar guantes que queden bien ajustados, porque eso va a garantizar también que no se salga tan fácil el overall en este caso, que se llama un overall tipo Tyvek, que es una de las consideraciones que les voy a dejar, especialmente porque las manos van a quedar muy contaminadas, utilice lo que utilice para manejar la vía. Si utilizas un videolaringoscopio, posiblemente, si utilizas un laringoscopio convencional, probablemente. Entonces téngalo en consideración y va a ser obviamente una medida útil para poder mitigar esto. Cuando nos vamos a retirar el equipo de protección personal, hay unos 16 pasos sugeridos por la OMS y por sugerencias del fabricante. El retiro del equipo de protección personal tiene una característica muy importante y es que necesitamos conocer con detalle las características del equipo. ¿A qué me refiero? Hacia qué lado ajustan y desajustan las hebillas y las correas, por ejemplo, de los respiradores o de las gafas. No es el momento cuando tengamos el equipo contaminado, empezar a tocar, a manipular, posiblemente con los guantes contaminados. Por eso mi llamado es muy importante a conocer el equipo y la charla del capitán Dusan es muy importante porque parte de la disciplina en el uso de equipos de protección personal tiene que ver con el vasto conocimiento del equipo para que a la hora de retirarlo pues disminuyamos el riesgo. Se han hecho muchos trabajos y se han hecho algunas series en las que se ha demostrado que el personal puede terminar contaminado a la hora de retirarse el equipo y es muy triste, entendiendo que en nuestro país tenemos serias limitaciones para el acceso al equipo de protección personal, pues sería más triste aún pensar en la posibilidad de que nos vamos a contaminar a la hora de retirarnos ese escaso equipo que nos puedan llegar a proveer. Entonces, mi recomendación y una de las más importantes es que conozcan muy bien el equipo a la hora de ponerlo y obviamente retirarlo. Entonces vamos a ver esos 16 pasos, son muy sucintos, yo voy a ser muy corto porque realmente no es muy difícil, pero necesita concentración. Entonces el primer paso va a ser quitarse o retirarse el equipo de protección personal siempre bajo la orientación y supervisión de un colega capacitado que tenga la misma formación que yo en términos de ese retiro.
y hay que asegurarnos que hayan recipientes suficientes para que ese equipo que nos quitemos se pueda disponer. Hay conductas que yo sé que son obvias, que yo sé que no hacemos y que hoy en día pues obviamente están más aún. Por ejemplo, yo me acuerdo hasta hace poco cuando nos quitábamos las telas de las batas de tela no tejida, que era una conducta muy común. Como eso genera tanto volumen, yo me acuerdo como si fuera ayer antes de la pandemia, que la disponíamos obviamente en una caneca roja, y yo me acuerdo como si fuera ayer pisándolas para que cupieran y generaran mejor espacio. Conductas como esas yo sé que son claramente prohibidas en un momento como el actual, porque lo que menos quiero es que lo que haya quedado sobre la superficie del equipo de protección personal vaya a generar más aerosoles. Entonces, tengamos esa consideración. Luego, nos vamos a higienizar las manos con los guantes aún puestos. Si tenemos delantal, vamos a quitarnos el delantal inclinándonos hacia adelante, con cuidado para no contaminar las manos. Entonces hay que sacarse el delantal desechable. Cuidado al arrancarlo del cuello, valdría mucho más la pena tener la posibilidad de desatarlo con facilidad y enrollarlo hacia abajo sin tocar la parte delantera, después el cinturón en la espalda y desenrollar hacia adelante. Posterior a quitarse el delantal, hay que higienizarse de nuevo las manos con los guantes puestos, y obviamente el delantal lo vamos a tratar de disponer de la misma manera, teniendo las mismas precauciones. Lo que tengamos en la parte superior o que cubra la cabeza y el cuello hay que quitarlo con bastante cuidado para no contaminarse la cara, comenzando por la parte trasera inferior de la capucha, enrollándola hacia atrás y hacia adelante, y hacia afuera de manera segura para también disponerla. Eso es si uno tuviera una protección para la cabeza diferente a la que eventualmente uno tenga si uno tiene uno de los overoles que hemos mencionado. Si la retiramos y si ese es el caso, vamos luego a higienizarnos las manos. Entonces nos hemos dado cuenta que los pasos a continuación siempre van con la higienizada de las manos con los guantes puestos. En la parte o en la séptima, cuando se saca el overall, esta es una cosa bien interesante. Entonces, miren que esto vale mucho la pena discutirlo. Yo no soy autoridad ni mucho menos para hablar de esto, pero venimos hablando un poco del reuso. Yo sé que el reuso no es algo que hemos considerado en el tiempo, pero estamos tratando de pensar en una política de reuso seguro. Sin embargo, esa política de reuso seguro hay que establecerla, porque en el reuso también se podría eventualmente generar contaminación si no se hace de manera correcta. Entonces, cuando se va a sacar el overall, lo que se quiere es que la parte externa no vaya a tener contacto con la piel, y por eso, como se están viendo en las imágenes, lo que se hace es empezar a enrollarlo para que lo que quede en contacto con la piel es lo que estuvo siempre en contacto, la parte del interior. Al terminarlo de quitar, también se va a disponer, o se va a disponer en la forma en la que se ponga, si se va a utilizar de manera desechable o descartable, se descarta en el mismo lugar, o si se va a hacer reuso, pues sobre esa política de reuso hay que tener una discusión clara, hay que tener normas claras, bastante claras, para disminuir también el riesgo de quien vaya a usarlo o a lavarlo o a tratar de lavarlo para reusarlo. Siempre después de retirarlo vamos a higienizarnos las manos una vez más con los guantes puestos, y a continuación sigue el retiro del equipo de protección ocular, teniendo en cuenta que se va a retirar desde la parte de atrás de la cabeza para obviamente retirarlo de manera segura, para posteriormente higienizarnos las manos con los guantes puestos. En la parte 11 es quitarse la mascarilla. De la misma manera, no vamos a manipular la mascarilla, no, por lo menos lo que está en contacto en la cara o con la cara, no solamente porque es una superficie bastante contaminada, sino porque obviamente la puedo contaminar más. Y ahora seguimos con el mismo problema del reuso, de cuántas veces se debería utilizar y durante cuánto tiempo. Los fabricantes se han atrevido a proponer normas de reuso, y definitivamente hay que tratarlo de hacer de la mejor manera posible. Hay varios manuales técnicos con Juan David, con muchísimo gusto. Si hay alguna otra cosa que podamos entregarles, que haya sido revisado con detalle, porque tenemos de pronto alguna información
que hemos podido conseguir de cuenta de los proveedores y los fabricantes, obviamente cuenten con ella como parte del equipo y el material que pueden tener para consulta posterior, porque la información que llega es vertiginosa, pero hay que tratar de continuar con nuestro rigor y especialmente con el rigor en el tema de la protección personal, porque es que es la única garantía que tenemos para poder seguir cumpliendo con nuestro trabajo de forma correcta, para no contaminarnos y sobre todo para no llevar esa contaminación a nuestros hogares y nuestras familias, que quizás son lo más preciado para todos. Entonces recuerden el retiro de la mascarilla con mucho cuidado y de la misma manera tengan cuidado con cómo se va a hacer la política de reuso. Nosotros higienizamos las manos con los guantes puestos y ya para cuando utilizamos polainas o algún tipo de protección para el calzado, sacárselas tratando de disminuir el contacto y retirarlas de la misma manera para poder lograr quitar todo el equipo de protección, higienizarnos las manos y por último quitarnos los guantes. Sería una buena posibilidad ahí quitarse el juego de guantes que teníamos puestos, nos higienizamos los segundos y nos los retiramos de la misma manera. Esa es más o menos la propuesta de retiro del equipo de protección personal y era lo que yo quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Es una información muy general, muy sucinta, pero necesita no solamente de su extrema concentración, sino que esto es un acto que podremos repetir muchas veces en el día y que yo espero que la inercia no nos obligue a empezar a saltarnos algunas de las normas. Decir, pero yo para qué me voy a lavar las manos tantas veces. Recuerden que estamos hablando de inóculo y de carga o de inóculo viral y que mientras tenga la posibilidad de disminuirlo, voy a disminuir también el riesgo. Ustedes son el elemento más importante y definitivamente no justifica que se corra riesgos. Por eso es que estas medidas aparentemente sobredimensionadas en algunos casos, definitivamente yo sé que todos están más que conscientes que lo ameritan. Entonces, no tengo mucho más para contarles porque finalmente lo que nos podríamos hablar, y yo sé que lo que les preocupa más son los aspectos técnicos de filtración, los aspectos técnicos de la cantidad de virus o de viriones que se pueden filtrar y otros aspectos técnicos de protección personal que podemos revisar con el capitán Dusan, pero mi mensaje es que se cuiden mucho, ustedes son un elemento muy importante, formar a alguien como ustedes tarda generaciones y tener un anestesiólogo para poder hacer su trabajo es una cosa que tarda. Yo llevo muchos años formándome, yo llevo más de 20 años formándome y todavía no soy anestesiólogo, no tengo ese gran privilegio y fortuna que deseo llegar a tener. Entonces, ahora ustedes que han durado tanto formándose y tienen una experiencia tan vasta, tienen que cuidarse porque realmente son absolutamente necesarios. Entonces, igual les queremos agradecer infinitamente lo que hacen y bueno, estamos aquí siempre para apoyar. Eso era muy corto y muy sucinto lo que les quería contar en la noche de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, pues estas fueron las dos charlas. Viene la sesión de preguntas. Hay unas preguntas muy cortas. Bueno, una de las preguntas era algo de lo que ya había hablado el capitán Dusan y es aclarar lo de la mascarilla quirúrgica, porque están preguntando si la mascarilla quirúrgica protege del que lo usa hacia afuera o del que está afuera hacia adentro. Entonces, esa sería una pregunta en especial pues para el capitán Dusan, que fue el que habló de ese tema. Ya, ya tiene. Vale, ya me diste audio. Bien, vale, no, el tema es que los estudios son claros al respecto y yo también cuando leí tuve que leerlo varias veces porque no lo creía. La mascarilla realmente protege a la persona de afuera para que yo no le bote gotas o rocío puntualmente del paciente, pero no va a filtrar gran cosa. Incluso hay evidencia marcada que una influenza la detiene realmente. Entonces la mascarilla lo que hace es proteger a la persona. Yo me la pongo a proteger a los demás. Es básicamente la mascarilla quirúrgica como está en el tema.
ustedes que tienen una exposición completamente, hay que usar una protección N95 o superior. Eso sí es claro. Gracias. Otra pregunta para el capitán, porque él, adicional a eso, es abogado y dicen que legalmente, ¿cómo podrían hacer la solicitud de sus elementos de protección? Uf, bueno, no, realmente uno le pide, va donde el empleador, está vía de tutela. Realmente ahí está poniendo en riesgo principios fundamentales constitucionales, que es la salud y la vida. Entonces, ya incluso sé que hay un mecanismo que varios accionantes de grupos médicos y asociaciones lo hicieron puntualmente por acción de tutela, exigiéndole a los empleadores y a las ARL que les aporte insumos de verdad, de los que, de acuerdo al tipo y la cantidad que se requiere. Entonces, los mecanismos legales están desde la ley 9 para arriba, todo el tema de seguridad, salud y trabajo, eso está muy, muy escrito del tema. Entonces, más bien que no se hagan los locos. Muchas gracias. Están hablando también de los trajes tipo Tyvek, que si esos trajes se pueden limpiar, lavar o esterilizar. Realmente se pueden lavar no la lavadora puntualmente, sino como descontaminar, una descontaminación gruesa. Toca dejarlos que se sequen, orearlos, incluso por ahí creo que alguien hablaba el tema de las mascarillas, de cómo desinfectarlas. Depende del fabricante, como decía el doctor Alejandro, tiene unas recomendaciones puntuales para esa descontaminación. Se descontamina la parte exterior, algo de la parte interior con este desinfectante y dice, digamos, algún fabricante que se debe dejar 2 días para que se ventile. No guardarlas en bolsas plásticas, sí, pero no se debe guardar el respirador N95, se deben guardar solo los filtros de las máscaras, bien sea la media o la cara completa. Porque después si usted mete eso en la bolsa, se va a empezar a cocinar peor y a sancochar peor lo que esté ahí y no se va a ventilar como debe ser la N95. Hay proveedores que su mascarilla puede durar hasta 14 días con una buena limpieza y dejándola ventilar. O sea, uno debería tener como 4 mascarillas, 4 N95, perdón, para estarlas rotando y tener una organización muy clara de que la descontaminé, la dejo 2 días, 3 días oreando y luego la guardo en una bolsa de papel y así ir jugando con todas, porque va a llegar un punto en que no vamos a tener. Tengo que empezar a proveer eso. La experiencia en otros lugares dice que no va a haber. Ahorita la prioridad del 95 que llega es para el equipo de salud y primera línea, no para los demás. Entonces, pues toca empezar en lo que es el otro Alejandro. ¿Cómo vamos a rehusar y hasta dónde vamos a rehusar? El traje no se puede mojar, no se puede lavar. La exposición no muy alta, si se contamina mucho, lo ideal es desecharlo de una vez. Pero pensando en el reuso, complicado. Ok, vale. Bueno, parte de lo que también estaban preguntando era eso que se estaba hablando de si se podían reutilizar o no se podían reutilizar los N95. Creo que ya está la respuesta ahí. Con lo de, hago aclaración, con lo de limpiar, lavar y esterilizar, la limpieza es lo que estaban viendo, que estaban haciendo en las fotos, que se pueden hacer con los aspersores. Y lo que está en la recomendación, según el comité y todo lo que se ha hablado, es que tiene que durar al menos 1 minuto en contacto con el agente que se esté usando. Usualmente están usando amonio cuaternario, pero el lavado y la esterilización sí aumenta la porosidad de los equipos y eso puede aumentar la posible infección. Lo otro que estaban preguntando, según veo acá, hay unas personas en YouTube que están preguntando que están dando unas máscaras militares, la verdad no las conozco, unas máscaras militares tipo 40 milímetros o similares, que si esto sirve para protegerse pues para la pandemia, para el N95. Sí, realmente esas máscaras son hechas para los equipos NBQR. Depende del filtro. Realmente todo va en el filtro. La máscara aguanta muchas cosas. La máscara lo ideal es que fuera personal. Pero bueno, acá nosotros descontaminamos las máscaras y las rotamos para ver a las personas como hacemos con las máscaras del SCBA, del autocontenido de respiración autónoma. Pero depende del filtro que se use.
Si es el filtro P100, pues aplican para el tema. Es muy importante que lean el filtro, que investiguen el proveedor qué filtro le da, porque como le digo, se tiende al error. Y lo que decía el doctor Alejandro ahorita es, vayan a la literatura, vayan al fabricante y de una, no se pongan a veces a creer lo que algunas personas dicen, porque todo vendedor, eso sirve, ¿no? Eso sirve y eso lo protege y cuando vamos a ver realmente hacemos esos puestos o crea falsa seguridad. Acá hay otra pregunta que creo que me parece muy importante porque para todos supuestamente es obvio y es cómo debería usar el tapabocas quirúrgico, si por la parte azul adentro o la parte azul afuera. Bueno, eso es una lotería, porque es que hemos encontrado, acá no subí la foto, pero tenemos acá en la estación para mostrarle a los compañeros 3 tapabocas, uno con la parte azul adentro, la parte azul afuera, pero está como si fuera adentro, y uno que es blanco por todo lado. Realmente lo que toca es la parte que tenga el antifluido hacia ese lado de quedar hacia afuera. Ya el color no es tan determinante realmente. Hemos encontrado de fabricantes muy reconocidos que las 2 caras son azules. Entonces ya el color queda uno como incierto. Es ver el sentido que queda, que el acordeón quede hacia abajo, por ejemplo. Son los trucos para identificarlo. También están preguntando si es justificable la protección de un full face a una media cara o un N95. Realmente yo creería que lo que recomiendan, claro, si usted lee el concepto general, es N95 para todo el mundo. Pero ustedes que manejan pues vía aérea, el video que mostraba Alejandro es muy claro de cómo se mueve todo eso alrededor de ustedes puntualmente, pues yo me iría con la mayor protección. Con la mayor protección yo me iría con una máscara full face o con una media máscara con unos buenos lentes. También eso va en el costo, ¿no? Y la disponibilidad. Entonces, ahorita las máscaras están bien costosas y bueno, por eso es más barato, sigue siendo más barato un N95. Vale, otra pregunta acá dice que con todo el riesgo que hay de contaminarse al quitarse el traje, si no es mejor usar una bata blanca con mangas. No, Bueno, también es viable. Hágale, Alejo. sí, sí, claro, uno lo que quiere es la mejor La mayor protección, protección. por supuesto. Entonces, al retirárselo, el riesgo está. El riesgo está es porque alguien no tiene las precauciones al retirarse o un tieback o una bata. Lo que muy desafortunadamente pasa es que es lo mismo. Su perfil y sus características hacen que ustedes sean invaluables. Y si hay la posibilidad de que tengan la mayor protección, obviamente no se puede escatimar en esos aspectos. Hay cosas que apenas estamos aprendiendo, con el paso del tiempo y parece que no es gratis el nivel de protección de los servicios de salud en otras latitudes. Y lo que nos hemos encontrado es que los hospitales que tienen menos personal de salud infectado han utilizado medidas extremas en términos de protección personal. No he encontrado experiencias, tampoco soy el que más experiencias haya recopilado, pero no he encontrado experiencias de hospitales que hayan utilizado medidas austeras en términos de protección y que hayan tenido porcentajes bajos de contaminación. Así que la mayor protección disponible y obviamente a la que podamos acceder probablemente sea la mejor que podamos usar. Y creo que lo único que necesitamos es un poco de cuidado a la hora de retirarla, pero para mí definitivamente lo justifica. Sí, no, completamente. La mayor protección y entrenar a personas para que lo ayuden a desequipar a uno. Eso es clave. En el video que estábamos mostrando, desequipan al bombero. Él se queda completamente quieto y lo pelan como un banano, les decía yo, para evitar que él mueva un brazo para donde no es o alguna cosa y se pueda contaminar. Como esos los recursos que son ustedes, es impresionante. Entonces, el equipo auxiliar técnico, no sé, les apoyen eso y capacitarlos muy bien, ¿no? Hay una experiencia muy corta que les voy a mencionar, solo muy corta, que es aterradora para mí pensar, porque yo nunca me imaginé en eso. Imagínense que en un hospital, pues no es necesario mencionarlo, no es de acá, ni mucho menos, es en Europa. eh, Obviamente en un país del primer mundo, con todas las características, la gente se viste en la mañana y se pone un pañal y trabaja obviamente con el equipo de protección todo el tiempo durante su turno,
para al final, solo al final desequiparse porque no había suficiente cantidad de equipos para poder estarse vistiendo y desvistiendo, y no solamente cantidad de equipos, sino el tiempo suficiente para poderlo hacer. A mí me parece una cosa absolutamente traída de los cabellos, pensar en que uno se tiene que poner un pañal para trabajar todo un turno por el riesgo que supondría tenerse que desequipar para poder ir a los servicios sanitarios, pero hasta ese punto se llegó. Entonces, yo no sé hasta qué punto vamos a tener que preparar para qué, pero solo piensen eso, a mí me generó un escalofrío y obviamente yo no soy capaz de aceptar una cosa de esas, no me siento capaz, pero en otras latitudes han hecho cosas que nosotros todavía aquí no nos podemos imaginar. Al correo habían enviado una pregunta sobre las cabinas de aspersión, pero creo que ayer con lo que envió el ministerio y con lo que dijeron los grupos de toxicólogos, fue evidente que no están recomendadas las cabinas de aspersión y se debería hacer con un camino de descontaminación como el que está usando bomberos actualmente. Entonces, yo creo que esa también es una de las opciones de limpieza que debería tomarse en las IPS. Las cabinas están haciendo entre 20 y 30 segundos de aspersión y lo que está demostrado es que el virus se inactiva después de 1 minuto de aspersión y que adicional a eso tiene que ser es con el traje. O sea, uno no debería poner los químicos encima de una persona que no tiene mascarilla, que no tiene traje, que tenga su ropa de calle. Eso no justifica la descontaminación. Lo que deberíamos descontaminar son las personas que tienen los trajes y que está expuesto al virus. Y se debería hacer como lo mostraron hoy en los videos, que es con un camino de desinfección. Creo que no hay más preguntas. No sé si tengan alguna otra pregunta acá en el chat o en YouTube. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué opinan de la descontaminación del N95 a 70 grados por 30 minutos en un horno? Esos son unos videos que han salido y que creo que todos los hemos visto donde proponen poner los N95 a 70 grados durante 30 minutos dentro de un horno. Yo le respondo para que luego lo haga el Capi, que No, a seguramente ver, es mucho más técnico, pero lo que queda claro es que el filtro hidrófobo, por efectos de la temperatura, podría verse afectado. Les podemos entregar el material oficial que Honeywell, que es uno de los fabricantes, y de 3M, ajá. que es uno de los fabricantes, propone para el reuso, pero yo tengo entendido que la temperatura no suele ser necesaria. De hecho, sabemos que el tiempo de vida del virus sobre las superficies pues variará de acuerdo a la superficie, pero es limitado. Entonces, generalmente la recomendación es no calentarlos para no ir a dañar las características. Sin embargo, una vez más, yo me comprometo a entregarles el material y que ustedes mismos evalúen de acuerdo o de primera mano, de acuerdo a los fabricantes, cuál sería la mejor forma de reusar este tipo de filtros. Sí, no, es cierto, es mejor ir a la fuente, dice el calor no a 70 grados, también dice otro que a 20 grados y ventilar por 3 días, eso depende del fabricante. Otros hablan que al vapor de agua, incluso de una forma artesanal, que es hirviendo agua durante 10 minutos y colgarlo encima para que libere. Hablan también de la luz ultravioleta. Entonces, hay varias cosas. Lo que sí es claro es que no se puede hacer inmersiones en desinfectantes o en lejidas puntualmente de esto. No saturarlo o guardarlo en bolsas Ziploc en las noches o cuando no se va a usar. Y pues no tampoco lavarlos a punta de alcohol, ni jabón, ni agua constante, porque va a perder la capacidad de filtración. Esas 4 cosas son claras. Lo otro, realmente cada fabricante recomienda cómo hacerlo. La especie que les decía, 14 días, es uno de los fabricantes. Honeywell también ha hecho cosas muy interesantes porque ellos saben para el reuso. Obviamente, en una fase inicial dicen todos es desechable. En el 95 lo usas una vez y lo botas, pero cuando empiezas a preguntarles y averiguar más, pues vaina, es que no estamos produciendo, es que Colombia no están ingresando. Entonces ya empezamos a ver otras opciones para descontaminar esos equipos y hacer el reuso. Entonces yo creo que Alejandro nos puede compartir el tema. Yo busco lo que tengo por ahí de otro fabricante y se los enviamos. Ángela pregunta que ante el desabastecimiento de algunas industrias y no solo de la salud, se está implementando el uso de máscaras faciales completas sin uso de tapabocas. ¿Hay algún estudio que esto diga que protege? ¿Solo usar máscaras faciales completas?
y las de PVC, las llamadas, las amarillas, las caretas de PVC. No sé cuál es la careta, la verdad no la tengo identificada. La careta que usamos depende, este es el filtro que toca usar, el filtro está la clave. La careta que bloquee todo y el filtro adecuado te va a proteger. Creo que Ángela está Hemos hablando visto. de las viseras amarillas. Ah, la careta, claro, ya sé cuál es, el visor, la máscara facial completa, sí, el visor lo llamamos nosotros acá. No, claro, va a proteger el tema de rocío, es redundar en el tema. Tienes tu protección en 95 o superior, tienes unas monogafas ajustadas y encima te colocas una careta de estas, va a proteger mucho más. Va a proteger mucho más. Pero Claro te que sí. pregunta si hay estudios de usarlo sin tapabocas o sin respirador. No, pues no, bueno, estudios que, bueno, Alejandro creo que tiene algo, el video que mostró Alejandro venía acompañado de un estudio donde pues por debajo de la careta va a entrar todo este partículas que se mueven, todo este rocío puede penetrar por un lado o por debajo de la careta y va a ser inhalado, respirado por el proveedor, ¿no? Entonces, necesariamente hay que Sí, tener. definitivamente, Capi, Juan, tiene que haber protección respiratoria. Hay cosas que se tienen que estudiar y hay cosas que no hay que estudiarlas. Es absolutamente evidente que si yo me voy a exponer a los aerosoles, pues voy a terminar contaminado. No es necesario un estudio para darme cuenta que por debajo del visor va a entrar una cantidad importantísima de aerosoles. Listo, creo que no hay más preguntas. A todos muchas gracias. De paso les pedimos excusas por las fallas técnicas que hubo en YouTube y al iniciar la charla. Al parecer se cayó el servidor y nos cambiaron varias veces el link. Nuestra próxima charla va a ser en 15 días. Es un tema muy importante porque también es algo que no estamos acostumbrados a hacer en los servicios de salud intrahospitalarios, en los servicios extrahospitalarios, como lo hace todo el equipo de emergencias, los servicios de emergencias médicas, incluyendo prehospitalarios y bomberos, hacen algo de salud mental para su personal, pero usualmente los que trabajamos intrahospitalario a veces estamos olvidados de esto. Entonces, dentro de 15 días vamos a tener unas personas que nos van a ayudar con algunas herramientas de afrontamiento en lo que tiene que ver con la salud mental de las personas, del personal de salud que está atendiendo la pandemia en primera línea. Entonces, les volveremos a enviar correos y una invitación a todos y los esperamos el jueves 7 de mayo. Yo creería que es a la misma hora. Muchísimas gracias. Lo otro es que este video quedó grabado y lo vamos a subir a las redes sociales de SAOC, incluyendo el canal de YouTube de SAOC. Entonces, muchas gracias por participar y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Cuídense, por favor. Gracias.